un hermano me cuenta que en la catedral de su ciudad existe la costumbre de asperjar, es decir, distribuir agua bendita, ¿no? Con un asperges, con un distribuidor de agua bendita o un mato de ramas, que es una forma muy práctica de hacerlo, en un determinado momento de la misa, y que esto se ha convertido en algo tan popular en la ciudad que mucha gente viene para el asperges de agua y no se queda al resto de la misa, se va. Y la mayoría son personas que pueden estar perfectamente, digamos, en un estado de pecado y en consecuencia no poder comulgar, pero no, las personas que no pueden comulgar pueden y deben asistir a misa, sobre todo el deber dominical. Este amigo, preocupado por esto, por la confusión en la que el asperge de agua bendita termina compitiendo con el sacramento de la Eucaristía, trae a la discusión la relación y la diferencia, entre un sacramental y un sacramento. Nosotros sabemos los 7 sacramentos de la Iglesia, ¿no? Que comienzan con el bautismo, que nos abre las puertas de la pertenencia a la Iglesia, y llega a su cúspide con la Santa Eucaristía, ¿no? Que es el culmen de la vida cristiana. Los sacramentos son canales seguros de gracia y, como la describen los teólogos, los sacramentos hacen lo que dice que hacen. ¿Qué cosa significa esto? Operan lo que dice que operan. ¿Qué cosa significa esto? Cuando un sacerdote dice, pone las manos en medio de la Santa Misa, en el momento en que dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. El sacerdote puede ser un santo, San Pío de Pietrelcina, puede ser un terrible sacerdote, pero esa potestad que ha recibido por el sacramento del sacerdocio es real, opera lo que dice que opera. Cuando se derrama agua y se bautiza a un niño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es un símbolo, se lo está incorporando a la Iglesia, está pasando un milagro gigantesco. Y por eso conmueve tanto cada vez más, mientras más viejo me vuelvo, me conmueve más participar de los bautismos y ver que esto sucede, que un niñito que está herido por el pecado original es incorporado en la Iglesia. Es un cambio místico alucinante. No visible a los ojos, pero real. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tus pecados quedan absueltos. No es un símbolo, no es un gesto para que las cosas se sientan bien. Entonces, el sacramento opera lo que dice que opera. Cuando dice esto, eso está pasando en la realidad, aunque sea invisible a nuestros ojos, aunque el pan y el vino sigan pareciendo los mismos, ya no lo son. Entonces, esto es importante que comprendamos. El sacramento es el canal de la gracia, ellos son la columna vertebral de la Iglesia, que justamente distribuye la salvación de manera primordial a través de los sacramentos. ¿Qué cosas son los sacramentales, en cambio? Los sacramentales son esa ayuda adicional que recibimos los católicos a través de los remedios que tiene la Iglesia para sanarnos del pecado venial, no del mortal. El agua bendita, las indulgencias, los crucifijos, las peregrinaciones, los jubileos, las novenas, las devociones en general, todos esos son sacramentales, ¿no? Novenas que no sean misa, obviamente, la misa es un sacramento, es parte del sacramento de la Eucaristía.
Todas estas son sacramentales, y el recibir el agua en la catedral, como nos indica este hermano en su ciudad, es un sacramental. Nos ayuda para acercarnos más a la gracia y sanarnos de esas pequeñas heridas, esos cortes en nuestra vida espiritual que significa el pecado venial. Entonces, a través de la señal de la cruz, a través de los gestos de devoción, a través del agua bendita, del óleo santo, de la sal bendita, en algunos casos nosotros podemos, la bendición de nuestros hogares, la bendición de nuestros hijos, la bendición de nuestros vehículos, de nuestros negocios, todos esos son sacramentales, ayudan, son oraciones que ayudan y van introduciendo la presencia sobrenatural en nuestra vida cotidiana, y por eso son tan importantes. Pero nunca deben ser puestos en una situación en la que compitan con el sacramento, porque el sacramental no va a funcionar. El sacramental se cae en un error cuando se cree que el sacramental posee una fuerza en sí misma. El sacramental no opera lo que dice que opera. El sacramental opera en la medida en que la persona esté en capacidad de recibir esa gracia. Y una persona en pecado mortal no es capaz de actualizar la gracia que produce el sacramental. El sacramental va acumulando gracia externa que pueden ayudar a la persona a salir del pecado, por supuesto. Y en consecuencia es bueno practicarlo incluso para las personas que están en pecado mortal. Pero el sacramental no salva. El sacramento salva. El sacramental ayuda, contribuye, limpia del pecado venial. Entonces nosotros tenemos que recordarle mucho a nuestra gente, y es un deber especialmente importante de los obispos y de los sacerdotes, explicar a los fieles que un sacramental no reemplaza un sacramento, y quien necesita confesarse tiene que confesarse, y quien necesita cambiar de vida para poder recibir los sacramentos tiene que cambiar de vida. Y el sacramental puede ser algo que va acumulando poquito a poquito esa fuerza que nos hace abrirnos a la gracia de repente, y que esa gracia entre en nosotros y nos lleve a la conversión y al reencuentro con el Señor a través de los sacramentos. Entonces, eso es importante. Es importante que lo consideremos, que tengamos en cuenta. Porque, una vez más, no son los sacramentales los que nos salvan. Y existe una tendencia en muchas actividades de devoción popular en creer que sí lo hacen, ¿no? En que cuando recibimos el agua bendita, nosotros de alguna manera ya entramos en una semigracia con Dios, y eso no es así. Como digo, el sacramental ayuda, contribuye incluso emocional, psicológicamente, y por la acción de la gracia, contribuye. Entonces, yo soy una persona muy adepta a los sacramentales. Tengo mi óleo de San José, del santuario de San José, tengo mi tierra de Chimayó, del santuario de Chimayó, tengo mi agua de Lourdes, o sea, soy una persona muy adepta a los sacramentales, personalmente, ¿no? No hago mucha bulla al respecto, etcétera, pero creo en el valor de los sacramentales para mantenerme lejos del pecado lo más posible. Pero obviamente nunca los hago competir con los sacramentos. No podemos dejar que una persona crea que porque peregrinó a Chimayó y tomó la Tierra Santa ahí en este santuario maravilloso en las montañas de Nuevo México, en Estados Unidos, de larga tradición hispana, de pronto se salva por esa peregrinación y por el contacto con la tierra bendita. No sucede así. Los sacramentales no nos salvan. Es importante que comprendamos eso. Y eso solamente se puede comprender con una adecuada catequesis. Que los sacerdotes, al mismo tiempo que alientan los sacramentales porque ayudan a que las personas se mantengan lejos del pecado, porque nos fortalecen en la fe, porque introducen la presencia sobrenatural en nuestra vida cotidiana, aclaren a las personas y les hagan saber de la necesidad que tenemos de los sacramentos. Los sacramentales, ninguno de los sacramentales es indispensable.
son muy buenos, vuelvo a repetir, pero ninguno de los sacramentales son indispensables. Los sacramentos sí. Sin el sacramento de la confesión, sin el sacramento del bautismo no estaríamos acá, sin el sacramento de la confirmación no estaríamos acá, no podríamos vivir sin el sacramento de la confesión y de la reconciliación, y obviamente no podríamos ser nutridos camino al cielo si no fuera por la Santa Eucaristía. Y estos sacramentos no son garantizados gracias a la transmisión de la potestad para celebrarlos en el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, es importante que esto esté acompañado de una catequesis. Yo no creo, y acá expreso simplemente mi opinión personal, no creo que el problema sea que exista un asperges en una catedral y mucha gente venga a recibir esa agua, gente que no puede comulgar por distintas situaciones. Pero es importante que ese gesto magnánimo de la Iglesia de recurrir a un sacramental esté acompañado de una catequesis, ¿no? Explicando qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer esa agua bendita, y mueva a las personas a cambiar de vida y recurrir a los sacramentos. Que tengas un buen día.